¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Si ya están viendo mi pantalla. Íbamos a empezar con adyacencia, según lo que recuerdo. Vimos esta parte de las tablas que genera OSPF en cada router. Las tablas de vecinos, topológica y de ruteo. Creo que no, profe. Creo que esas no, profe. A ver, vimos esta parte. El router ID. Ese sí. Ok, entonces empezamos a ver las tablas, según recuerdo las tablas, y vamos a ver las adyacencias, pero está aquí todo pegado. Sí, nos quedamos en la anterior, en ahí. ¿En esa? Ujú. Ok. Bueno, OSPF genera 3 tablas. Empezando en este orden, así como va. Tabla de vecinos, topológica y de ruteo. La tabla de vecinos es la tabla que se forma con los vecinos, con los routers que están conectados directamente uno con otro, ¿sí? Como en el diagrama que está allí, cada router tiene vecinos, al menos uno debe tener, si no, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, R6 tiene un vecino que es R4, R1 tiene 2 vecinos, R2 y R3. Así sucesivamente todos los routers deben tener vecinos. Entonces con eso arma su tabla de vecinos justamente, ¿sí? Por ejemplo, la tabla más simple sería la de R6, que nada más tiene un vecino. Luego le sigue la de R1, que tiene 2 vecinos. Y así los demás. R4 tendría una tabla de vecinos, que sería, para esta topología, la más, digamos, amplia o más grande, porque tiene por vecino a R2, tiene por vecino a R3, tiene por vecino también a R5, pero R5 lo ve por 2 interfaces, vean, ¿sí? Por la punto a punto y por la otra interfaz Fast Ethernet. Y también tiene como vecino a R6. Entonces R4 tiene 5 vecinos. Uno de ellos lo ve por 2 interfaces. ¿Cómo se le llama a las interfaces que están configuradas en OSPF? OSPF, ¿cómo las nombra? ¿Se acuerdan? A ver, Alan Mejía, ¿cómo se llaman a las interfaces que tienen configurado OSPF?
Aquí Ángel Eduardo Herrera contestó link state. Link state, ajá. Muy bien. El link state son las interfaces que están configuradas en OSPF, ¿sí? Y tienen varios parámetros. Acuérdense que tiene parámetros que determinan si dos routers pueden hacerse vecinos. Cada router va a intercambiar información con su vecino o con sus vecinos. Esa información que intercambia es a través de mensajes de hello. El hello son mensajes que sirven para crear la adyacencia y también para mantener viva esa adyacencia, ¿sí? Recuerden que cada router va a estar enviando un mensaje que se llama hello cada 10 segundos y la van a recibir sus routers vecinos, ¿sí? Y con esto se le indica a esos routers vecinos que quien los envía sigue vivo. Y esto se va a hacer cada 10 segundos. Entonces, estos routers forman la adyacencia y a partir de ahí los mensajes de hello van a ser enviados y cada 10 segundos y todos los routers van a estar escuchando esos mensajes de sus vecinos. Tienen una relación de los vecinos que tienen. Saben qué vecino les va a enviar mensajes de hello, ¿sí? Entonces, cuando un router no envía mensajes, porque a lo mejor se desconectó, lo que sucede es de que los vecinos que no escuchan al otro router que dejó de enviar mensajes, lo tienen en un estatus de que, ok, ellos lo consideran vivo, pero no ha contestado. Bueno, no es que no haya contestado, no se ha recibido un mensaje de él. Y pueden pasar 4 veces, es decir, 4 ciclos de hello, es decir, 40 segundos, para que lo den de baja, ¿sí? Esos 40 segundos es un timer de OSPF. Tanto el timer que se llama hello y el timer que se llama dead se tienen configurados en OSPF. Ya es un número que está configurado por default, se puede cambiar, pero de manera normal el hello es 10 segundos, el dead es 40 segundos. O sea, 4 veces el hello. Estos routers, cuando no escuchan un vecino, entonces le van a dar oportunidad hasta de 4 veces el ciclo de hello, es decir, los 40 segundos. Si no escuchan nada de él, lo dan de baja, ¿sí? Y es como, ¿sí?, pasan a modificar su tabla topológica. Es decir, si un router se sale de la topología, se apaga, algo le sucede o a uno de sus enlaces, dejan de ver vecinos. Pero también se está modificando o se modificaría entonces la tabla de topología. Entonces, cuando un router ya no tiene un vecino, imagínense aquí, este router se cae el enlace entre el router 1, el router 4 y el router 6. Entonces, el router 6 ya quedó aislado, algo le pasó, y R4 deja de tener un vecino. Entonces, R4 actualiza su tabla de vecinos. Nadie más lo va a hacer porque nadie es vecino de R6, nada más el R4. Por lo tanto, R4 actualiza su tabla de vecinos. Y luego lo que hace R4 es notificarle a sus vecinos que él dejó de ver ya el router 6. ¿Sí? Eso significa que modificó su tabla topológica. Entonces todos los routers, en este caso los vecinos de R4, que sería R2, R3 y R5, van a recibir esa actualización de modificación de la tabla topológica. Entonces estos routers actualizan justamente eso, su tabla topológica.
Pero R2 y R3 también tienen un vecino al cual le van a propagar ese cambio. Y entonces le envían una actualización de R2 a R1. También lo hace R3, porque son vecinos de R1. Entonces R1 va a recibir esas actualizaciones y actualiza su tabla de ruteo, de topología. Bueno, una vez que se consiguió que todos actualizaran su tabla topológica, el siguiente es un proceso, ¿sí?, de OSPF que va a calcular las rutas o las mejores rutas a cada destino. Y a partir de ahí se genera la tabla de ruteo, ¿sí? En la tabla de ruteo tenemos la mejor ruta a cada destino. ¿Ok? Siempre va a ser la mejor. Quizás si haya dos rutas a un destino y las dos cuesten lo mismo, las dos las sube a la tabla de ruteo. Pero mientras una ruta sea mejor que las demás, esa es la que va a subir a la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, cuando el proceso termina y ya actualizó las tablas de ruteo, esto acuérdense que se hace en cada router, entonces se dice que ya la red llegó a convergir. En este momento, la red ya puede enrutar tráfico entre todos los segmentos que existen en la topología, ¿sí? Pero todo eso es gracias a que los routers primero establecieron una adyacencia con sus vecinos. Si no hay una adyacencia con un router, no pueden ser vecinos. Y al no ser vecinos, pues no forman una tabla de vecindad y tampoco la tabla topológica y mucho menos una tabla de ruteo. Entonces siempre debe formarse esa adyacencia. Por eso es tan importante, ¿sí? Y las adyacencias son entre routers vecinos. Y vean aquí, bueno, eso es lo mismo, ¿no?, de las tablas que acabamos de comentar. Las adyacencias se van a establecer desde que el router inicia. Cuando un router inicia, lo primero que hace una vez que carga el proceso de OSPF es lanzar un mensaje por sus interfaces que tienen OSPF configurado. Y ese mensaje se llama hello. ¿Quién lo escucha? Pues si hay otros routers conectados a la red, esos routers lo van a escuchar, ¿sí? Entonces, si alguien más escuchó ese mensaje, o sea, otro router, ese otro router también va a estar enviando sus hellos cada 10 segundos. De esta forma, el router que se acaba de conectar va a escuchar que tiene un vecino. O quizás tenga dos o más, si escucha más mensajes de otros vecinos. Entonces, es un ciclo infinito. Mientras el proceso de OSPF esté arriba, todos los routers que están conectados van a estar enviando mensajes de hello cada 10 segundos. ¿Ok? Entonces, al principio, cuando un router llega a la red y lanza un hello, ese hello es para darse a conocer, para establecer la adyacencia, porque él no conoce nada de la red todavía. Pero si hay routers vecinos, esos routers vecinos van a escuchar ese mensaje del router que se acaba de conectar. Y lo que hacen es anotar ese nuevo vecino dentro de su lista de vecinos e intercambian información con él, ¿sí? Antes de que continúen los hellos, intercambian información con él para conocerlo en su configuración de link state. Recuerden que link state tiene varios parámetros. Entonces debe tener configurada que pertenece a la misma subred, eso es fundamental, que pertenecen al mismo tipo de área, que tienen el mismo, los timers que comentamos de hello y de dead deben ser igual. Es decir, si tienen 10 segundos y 40 segundos en el dead, debe tener los vecinos iguales, exactamente ese mismo número. El tipo de área, como ya comentamos, el tipo de red al que están configurados, o sea, todo ese tipo de información es importante para poder establecer la adyacencia. Entonces, tanto el nuevo router como los que ya existen se intercambian esa información y actualizan su tabla de vecinos. Bueno,
A partir de ahí, cada vez que un router envíe un hello, acuérdense que es cada 10 segundos, van a enviar su hello con todos esos parámetros que les acabo de comentar y la lista de los vecinos que tienen. ¿Sí? Y también dentro de eso va la dirección de un router, el DR y el BDR. Ahorita vemos qué es eso. Bueno, cuando los routers ya están establecidos, ya establecieron la adyacencia, pues son vecinos y ya empiezan a considerarse que en caso de que que los routers, los vecinos no escuchen el mensaje de uno de ellos, pues les van a dar 4 veces la oportunidad de esperar los hellos, es decir, hasta 40 segundos. Si no lo escuchan otra vez, entonces lo dan de baja y ya no es vecino, ¿sí? Hasta que se vuelva a incorporar. Bueno, así es la vida de un router con OSPF. Bien, en OSPF hay dos tipos de redes. Vamos a verlas enseguida de una manera un poco más completa. Uno es una red tipo punto a punto. Y hay otro tipo de red, ¿sí?, que es la red LAN, como las conocemos, una red Ethernet, que se le conoce como Broadcast Multi-Access. Un router Broadcast Multi-Access, bueno, una red, un segmento, es un segmento Ethernet. O sea, cuando hablemos de una red Broadcast Multi-Access es Ethernet, no hay otra. Cuando hablemos de una red punto a punto, es una red que tiene dos routers, se conectan entre sí y no tienen más vecinos. Me refiero en ese enlace, solamente ellos son vecinos. Por eso se llama punto a punto. Generalmente son los enlaces WAN, como los que vamos a trabajar en un momento, bueno, en estos días en el curso. Aunque también podría ser vía Ethernet y nada más conectar dos routers. Por lo tanto, ya deja de ser Broadcast Multi-Access, sino ahora es punto a punto. Eso es parte de la configuración de OSPF, ¿sí? Pero en general, entonces, OSPF trabaja con Broadcast Multi-Access, que es Ethernet, donde se pueden conectar varios routers o muchos routers en el mismo segmento y en la misma subred IP. Y el otro tipo de red es punto a punto, donde nada más dos routers están conectados entre sí. Pueden tener más vecinos en las otras interfaces, pero en la interfaz común solamente tienen dos routers, ¿sí? Él y su vecino, y eso es todo. Y hay diferencias, ahorita vamos a verlas. Entonces, en este tipo de redes se tienen que formar las adyacencias, ya sea una red Broadcast Multi-Access o una punto a punto, siempre. Pero en redes Broadcast Multi-Access hay un par de roles que tienen dos routers, es decir, uno es un router DR, que se le conoce así como router designado, y el otro es como un backup del router designado. Este es el DR, ¿sí? Y este es el PDR, que es el backup del router designado. Bueno, para eso es importante las adyacencias. Si estos parámetros que comentamos hace un momento del mensaje de hello no son igual, entonces no se puede establecer adyacencia. Uno de esos parámetros debe ser, por ejemplo, el DR y BDR. Bueno, vean, esta es un segmento de Ethernet con 5 routers. Esos 5 routers, cuando se conectan, van a establecer la adyacencia. Imaginemos que están ya esos 5 routers operando. Pero ahora yo voy a conectar un nuevo router aquí. ¿Sí? Este es un nuevo router. Y vamos a poner el router Z. Cuando ese router se conecta a ese segmento, va a enviar un mensaje. Y es un mensaje de hello. Se envía. ¿Sí? Este router, el Z, envía un hello todavía no establece ninguna adyacencia porque es en el primer momento que se está conectando.
Al momento de enviar ese mensaje, todos los routers que están en ese segmento lo van a escuchar. Y entonces se dan cuenta estos 5 routers de la A a la E, se van a dar cuenta que tienen un nuevo vecino. ¿Sí? Entonces actualizan su tabla de vecinos, pero antes de actualizar la tabla de vecinos, necesitan verificar que todos los parámetros que llegan dentro del hello cumplan de acuerdo a lo que comentamos, es decir, mismo segmento de IP, misma área, mismo tipo de área, mismos timers. ¿Sí? Todos esos valores deben coincidir. Si es eso, entonces se pueden hacer vecinos. Ahora, recuerden que todos los routers van a mandar hellos cada 10 segundos. Por lo tanto, el router Z en algún momento, o sea, 10 segundos después o antes que se conectó, va a recibir hellos de sus nuevos vecinos. Entonces, es el mismo proceso. Él no tiene ningún vecino y va a darlos de alta. Pero para eso tiene que fijarse los parámetros que tienen ellos y los parámetros que él tiene en su link state. Cuando se cumplen esos parámetros, entonces ya empieza a armar su tabla de vecinos. Y cuando habla su tabla de vecinos, se consigue eso cuando ya formaron la adyacencia entre ese nuevo router y los demás. Entonces ya todos son vecinos. Se actualiza su tabla de vecinos, después actualizan su tabla topológica y después viene el proceso de OSPF para generar la tabla de ruteo. Entonces, estos mensajes de hello se van a estar enviando todo el tiempo. ¿Sí? Con eso decimos que ya se formó la adyacencia. Gracias a estos mensajes de hello. Recuerden que un mensaje de hello lo que hace es formar la adyacencia y mantenerla. ¿Sí? Para eso es el hello. Si un router deja de escuchar a sus vecinos, o mejor dicho, si los routers, imaginemos que el cable de C se desconecta, ya este router quedó aislado, entonces sus demás vecinos ya no lo van a escuchar, ya no van a escuchar su hello. Por lo tanto, le da una oportunidad 10 segundos, ¿no? El primer hello se lo perdonan. Luego pasan otros 10 segundos y no lo escuchan y dicen lo aguantan. Viene el tercer hello que deberían recibir de su vecino y no llega, porque ya está desconectado o quizás apagado. Llega el cuarto hello y tampoco llega. Como el dead es 4 veces el hello, es decir, 40 segundos, entonces ya se llegó a ese timer y lo que hacen los vecinos es darlo de baja. Lo sacan de su tabla de vecinos y entonces, si estos routers tienen otros vecinos en otros segmentos, se lo van a anunciar que el router C ya se dio de baja, ya no existe. Entonces se actualizan sus tablas de topológicas, o sea, después de las tablas de vecinos, se actualizan las tablas topológicas y después se genera una nueva tabla de ruteo. ¿Sí? Es un proceso que debe cumplirse siempre en ese ciclo. Gracias a las adyacencias sabemos cuando una red se modifica su topología. ¿Okay? Si hay preguntas, pregunten. Bien. Recuerden que la métrica de OSPF es ancho de banda. Y con la métrica, o sea, con su ancho de banda, se calcula el costo. OSPF calcula el costo del origen al destino, ¿sí? Usando el ancho de banda de cada segmento y con eso calcula su costo. O sea, el costo de cada segmento. Y luego, ¿qué hace con eso? Lo suma. Si va a cruzar 5 segmentos de Ethernet, suma el costo de cada uno de ellos y lo suma y sería el costo total. ¿Sí? Entonces, vean, para calcular el costo total de un punto de un punto origen hasta el final, lo hace a través, ¿sí?, de la suma del costo de cada segmento.
Entonces, ese costo es el costo de origen a destino. Entonces, la fórmula para calcular ese costo es esto, en cada segmento. Pero como es la suma, o sea, tiene que sumar los costos en cada segmento, es la sumatoria en consecuencia. ¿Sí? Recuerden, es 10 a la 8 entre ancho de banda por segmento. Entonces, depende cómo lo configuremos. Miren, por default, un enlace punto a punto en Cisco es 1.544 megabits. Y en Ethernet, pues la fase Ethernet, pues es la más común que trabajamos, es 100 megabits. Por lo tanto, si dividen 10 a la 8 entre 100 megabits, da 1. Ese es su costo. Comparado con este, vean qué diferencia. Si es un gigabit, sabemos que un gigabit son 1000 megas. Sin embargo, si dividimos 10 a la 8 entre 10 a la 9, pues sigue siendo 1. Porque, bueno, se considera 1 porque una fracción no se puede poner como costo. Siempre deben ser enteros. Y el mínimo es 1. Bueno, realmente el mínimo es 0. Pero para el caso de un enlace de Ethernet o equivalente, sería 1. Entonces es la suma del costo de cada uno de los segmentos que va cruzando el tráfico hasta su destino. Bueno, la parte de cómo calcula el protocolo los costos de origen a destino es con algo tan simple, bueno, se ve simple, ¿no? Pero no lo creo que haya sido tan simple para descubrir esto. Vean, esto, imagínense que todo esto son routers. Hay un router que es el router X. Eso lo van a hacer todos los routers por su cuenta. Es decir, X es un router que va a calcular, bueno, ya tiene su tabla de vecinos, ya tiene su tabla de topológica. Ahora falta la tabla de ruteo. Entonces va a correr un proceso que se llama Shortest Path First, que es inventado por este señor Dijkstra, que es un matemático. Entonces, esto se basa en que va a tomar un punto de referencia, en este caso el router que lo va a calcular, y va a encontrar el costo, bueno, va a encontrar todos los destinos que tenga configurados. Bueno, si se dan cuenta, para llegar a, por ejemplo, a AD, tiene varias trayectorias para llegar aquí. Puede ser a través de A y luego D, luego C o D, o B, C y D, o por B, C, E, G y D, etcétera. Tiene muchas, bueno, varias trayectorias. Pero no todas cuestan lo mismo, hay unas que cuestan más que otras. Entonces esa es la idea de este algoritmo de Dijkstra, encontrar la mejor ruta, eso quiere decir la más barata desde el punto de vista de costo, hacia sus destinos. Entonces se corre ese algoritmo de Dijkstra y se encuentra estas líneas continuas de las flechas, significa que es la mejor ruta. Las líneas punteadas significa que es una ruta alterna, no es mejor, es más cara. Entonces la mejor siempre va a ser las que tienen la línea continua. Entonces para llegar a F, vean, a pesar de que tenemos varias trayectorias, la mejor es X, D y F. Por ejemplo, para llegar a G es D y G. Para llegar, por ejemplo, a H, pues la trayectoria es C, E y H. Puede darle la vuelta. En caso de que una de estas falle, si vamos a suponer que falló por aquí la conexión entre C y E, entonces el protocolo vuelve a calcular la ruta. ¿Y cómo lo hace? Pues sabe, más bien, cómo se da cuenta que falló, porque el router C y E dejan de ser vecinos. Y recuerden, cuando dejan de ser vecinos, modifican entre ellos su tabla de vecinos y luego modifican su tabla topológica y luego ellos, a su vez, se lo comunican a todos el resto de la topología. ¿Sí? Y luego viene nuevamente el cálculo de la tabla de ruteo. ¿Sí? Como se modificó la topología,
se tiene que modificar eso en todos los routers. Es decir, tienen que volver a calcular los costos y por lo tanto generar la nueva tabla de ruteo. Entonces, si se modifica un segmento, afecta toda la topología. Eso no siempre es bueno, sobre todo en redes grandes. Pero así es como se usa esto. ¿Ok? Bien, pero así les da una idea de cómo más o menos esto funciona. Y esto fue el cálculo para el router X. También luego lo va a hacer el router B. Y hace algo semejante. Luego el A, B, E, D, F, G, H, etc. Todos lo van a hacer. Cada quien por su cuenta. Una vez que tienen la tabla topológica, ya pueden calcular su tabla de ruteo. ¿Okay? Bueno, hay otros términos, otra característica de OSPF que se llama DR y BDR. ¿Se acuerdan que comentamos que hay dos tipos de redes, punto a punto y broadcast multiaccess? ¿Sí? Bien. Las redes broadcast multiaccess como Ethernet, ¿sí? Estas son multiaccess o multiacceso. Ese tipo de redes, su nombre viene de broadcast multiaccess porque multiaccess es porque se pueden conectar varios dispositivos en el mismo segmento, como aquí lo estamos viendo. Una red punto a punto, pues nada más son dos. Bien. Pero una red broadcast multiaccess se pueden conectar varios equipos y la característica, recuerden, del hello es enviar mensajes cada 10 segundos. Cuando haya una actualización, recuerden que los routers envían mensajes a sus vecinos. ¿Sí? Todas esas actualizaciones que ocurren, los routers se encargan de notificárselo a sus vecinos. Entonces, imagínense este ejemplo. Yo tengo aquí este router y aquí tiene un vecino. Un vecino Y. Estos a lo mejor tienen otro vecino. Este quizás pertenece a otro segmento Ethernet y por aquí hay otro router. ¿Sí? O varios. Puede haber todos los que ustedes imaginen. ¿Okay? Este a lo mejor también tiene una conexión aquí punto a punto. Este igual puede tener otro segmento de Ethernet y por lo tanto más routers. Entonces, puede ser la topología tan grande como quieran. Bueno, imaginemos que hubo una falla en este segmento. Sí, en el segmento que voy a marcar le voy a poner un color blue. Aquí, se cae este enlace. ¿Okay? Ya se cayó, falló y ya el router B deja de ver a Y deja de ver a B. Por lo tanto, ellos dos ya no son vecinos. Entonces, lo primero que va a suceder es que ellos actualizan su tabla de vecinos. Ya no se ven. ¿Okay? Bien, para el caso del router B, una vez que actualizó su tabla de vecinos, tiene que notificar esa falla o esa pérdida de un vecino o la modificación de la topología, tiene que notificarla a todos los vecinos que él conozca. ¿Podría tener aquí otra conexión? Sí. Y aquí otro router. Ajá. Entonces, el router B le va a notificar a todos sus vecinos, incluyendo ese nuevo router que dibujé, y todos los que están abajo en el segmento Ethernet, les va a notificar que ya no existe su vecino Y. Él ya no lo ve. Entonces, con eso empiezan a actualizar su tabla de ruteo. Bueno, perdón, su tabla topológica. ¿Sí? Bien, pero antes, recuerden que la tabla topológica, si ustedes modifican un segmento, agregan un router, o desconectan uno, o agregan un nuevo segmento, la tabla topológica va a cambiar y todos los routers se deben de enterar. Bueno, entonces, cuando el router B y Y dejan de ser vecinos, ellos dos actualizan sus tablas de vecinos, justamente. Entonces B
le va a notificar a su vecino que está acá arriba, su vecino Z. Le notifica que ya hubo un cambio en la topología. Y luego el router B le notifica a sus vecinos que están aquí también que hubo un cambio en la topología. Por lo tanto, van a modificar su tabla topológica. O sea, todos los routers que recibieron esa actualización modifican su tabla topológica. Recuerden que no van a modificar ellos su tabla de vecinos porque no son vecinos del router Y, que ahora ya no los ve el router B. Bien, una vez que reciben la actualización todos estos routers, los routers que recibieron esa actualización a su vez van a propagar esa actualización. Todos propagan las actualizaciones. Recuerden que los routers se comunican siempre todos contra todos. ¿Sí? Aquí también hay otra actualización. Pero no solo eso, sino que estos routers, por ejemplo, el router B recibió la actualización de B. Entonces, actualiza a su vecino, pero también a los vecinos que están en el mismo segmento que están los demás. O sea, su mismo segmento Ethernet. Y cuando eso sucede, replican todo otra vez. Y luego E también lo recibe y lo replica hacia adentro. Y a sus demás interfaces. Entonces todo mundo vuelve a replicar la información en el mismo segmento. Aquí ya no se ve bien porque ya es una comunicación excesiva. Es cuando ustedes reciben un meme y se lo mandan a todos sus listas de contactos que tienen en WhatsApp, por ejemplo. Pero sus demás amigos seguramente también ya lo recibieron y ellos lo vuelven a enviar a todos sus amigos, incluyendo a ustedes. Entonces todo el mundo se envía ese mensaje. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Vean este diagrama del lado derecho y verán que todos los routers se comunican con todos. Todos los mensajes que recibe uno de actualización, a veces lo replica con sus vecinos. Y luego todos los vecinos que recibieron ese mensaje lo vuelven a replicar a todos sus vecinos, incluyendo los mismos de aquí adentro, como sucedió aquí en este otro diagrama. ¿Sí? Entonces, la idea de esta figura es de que cuando están conectados acá, hay muchas actualizaciones y se comunican todos contra todos. Eso es en una red broadcast multiaccess, o sea, Ethernet. Es un caos de mensajes. No es bueno. ¿Cuántos mensajes se generan? Pues aquí está una formulita que con eso calculan. Imagínense 5 routers que están conectados ahí. Son 5 routers y los 5 generan 10 mensajes. Y nada más son 5 routers. ¿Ok? Bueno. Si hubiera 10 routers, ¿cuántos mensajes se generan? 45. Ahora imagínense unos 20, 30 routers. Son muchos mensajes cada vez que hay una actualización y sumen en los hellos. No es bueno porque los recursos de la red pues se agotan. Digo, no les afecta tanto, pero se llega a consumir parte de los recursos. Y sobre todo, imagínense, además de intercambiar información, cuando corren el proceso de OSPF, pues allí sí se llevan muchos recursos del router. Y eso afecta a la red porque deja de enrutar tráfico. Bueno, ¿preguntas? ¿No? Bien, ¿qué se hace entonces? Se nombra un router que es el router designado, es lo que está aquí indicado, el DR. También hay un router BDR, que es como el respaldo. De tal forma que cuando hay un evento, una notificación, el mensaje, el router que recibe una actualización, imaginemos que aquí, bueno acá, este router está conectado a otro, ¿sí? Más o menos como el ejemplo anterior, aquí hay otro segmento, aquí hay otro router, ¿sí? Hay muchos más, ¿no? Aquí sí, aquí hay otro. Bueno, si hay un evento en la red, hace un momento, vimos que todo mundo se comunicaba con todo y replicaba toda la información. Si aquí este enlace se cae, el router B le tiene que notificar a su router DR, o sea, el router designado, que hubo una actualización,
le mando un mensaje, y ese mensaje, ¿cómo se llama? LSA. Recuerden que todo lo que ocurre de mensajes en OSPF se llama LSA, Link State Acknowledgement. Es un mensaje, Link State Acknowledgement. Es un Link State Advertisement. El advertisement es un mensaje, sí, un anuncio. Entonces, router B le anuncia a su DR que hubo un cambio en su topología porque ya no tiene un vecino. Y entonces, el DR lo que hace es mandar un mensaje a sus vecinos, que son todos estos. ¿Sí? Y ya, eso es todo lo que hace. Y ellos ya se encargan de replicarlo a sus demás vecinos, pero ya fuera del segmento. Ya no es interno. Es lo que está sucediendo del lado derecho. Vean, la comunicación ya es directa con sus vecinos a través del DR. El DR, imagínenselo como el jefe de grupo. ¿Sí? Así es el DR. Es el que se encarga de recibir las notificaciones y él las anuncia a sus vecinos en ese segmento. ¿Sí? Si A es el DR, aquí puede tener otro segmento Ethernet aquí conectado. Sí, y aquí otro router. ¿Sí? Por lo tanto, este router DR, realmente el DR no es el router, sino su interfaz, su link state. Este DR es para este segmento que está aquí. Pero su otra interfaz, en el otro segmento, es posible que no sea DR ni BDR. O a lo mejor sí. Es decir, sus interfaces son independientes. Si en un lado es DR, no significa que en el otro lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, bien, entonces el DR es el que se encarga de notificar. El DR y BDR son los que se encargan de notificar. Véanlo como el router, el DR como el router designado es el equivalente al jefe de grupo, y el router backup del router designado es como el subjefe. Todo lo que quiera notificar es a través de él. ¿Sí? Si quieren sacar copias, no van a ir todos. Va el jefe de grupo y su respaldo, su asesor o su ayudante. Ustedes no se tienen que molestar por ir a formarse las copias. Va el jefe de grupo. Es así el DR y BDR. Ellos se encargan de hacer todo el trabajo de notificaciones. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esos dos roles, DR y BDR. Todos los demás routers que no tengan ningún rol, por ejemplo aquí, este es el DR y este es el BDR. Todos los demás routers que no tengan ningún rol de DR o BDR se conocen como DR Other. ¿Sí? Y el DR Other es este. DR Other. No tienen ningún rol, es un router más. Bueno, entonces, estos son los dos roles y son los que representan en todo el segmento. Ellos son los que controlan los mensajes. Si un router se agrega a ese segmento, todos van a escuchar el hello de ese router nuevo. Pero, ¿sí? El que se va a encargar de actualizar el nuevo vecino va a ser el DR. Y a todos los demás routers les avisa que ya tiene un nuevo vecino y lo dan de alta. Bien. Disculpe, profesor. Dime. ¿No nos podría volver a explicar qué es el BDR? El BDR es el respaldo del DR. En caso que el DR falle, el BDR toma el rol del DR. Es el subjefe de grupo. ¿Qué pasa cuando su jefe de grupo, más bien su jefe de grupo, falta? ¿Quién saca las copias? El subjefe. Es el que se encarga de eso. Es lo mismo aquí. El DR y el BDR están escuchando todos los mensajes. Pero el BDR, que es el respaldo, no hace nada, es pasivo. El DR es el que se encarga de ejecutar todo, escucha y ejecuta. Pero si él falla, el BDR toma el control de inmediato. ¿Sí? Entonces, estos dos routers son fundamentales para que funcione la comunicación en un segmento Ethernet. O sea, Broadcast Multi-Access. Simplemente, es el que recibe las actualizaciones
Como les digo, cuando hay una actualización por parte de un router vecino aquí, o donde sea, si uno de estos routers tiene un vecino y lo actualizó, este router, si aquí recibió el router a través de su vecino que se llama Z, le actualiza al router E, el router E tiene que actualizar sus vecinos, pero él no lo hace directamente. Le envió el mensaje al DR y le dice, tengo una actualización. La recibe el router A, que es el DR, y luego la propaga a sus vecinos que están aquí, en este segmento. Y ya. En este caso habría 4 mensajes. Bueno, de hecho es un mensaje, es un multicast. Y se encarga el DR de anunciarlo. Los demás routers nada más lo reciben. ¿Sí? Es controlar los mensajes para que no todos me envíen lo mismo, solamente el DR. ¿Ok? Bueno, ¿cómo elegimos un router DR y un BDR? ¿Cómo se elige? ¿Qué criterio debe cumplir? Bueno, hay básicamente 2 criterios. Uno es la prioridad. La prioridad es un número que se le agrega a cada interfaz del router. Cada interfaz tiene una prioridad, siempre y cuando estas interfaces sean Ethernet o Fast Ethernet. ¿Sí? Las seriales que son punto a punto no existe este concepto de DR y BDR, y tampoco de prioridad. Entonces, en las interfaces que son Fast Ethernet o Ethernet o Gigabit Ethernet, tienen este concepto de prioridad. Por default, tienen prioridad 1, todos los routers, como aquí está indicado, prioridad 1. Entonces, esto significa que todos tienen el mismo derecho para ser router DR o BDR, porque todos tienen prioridad 1. Si yo quiero que uno en particular sea DR, subo su prioridad. Le pongo prioridad 2 o 3 o 20 o 100 o 255, que es lo máximo. Y si es el mayor de todos, él va a ser el DR. El segundo que tenga la prioridad, ese va a ser el BDR. Todos los demás van a ser DR o ODER. Bueno, ese es un criterio y es el primero. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los routers tienen la misma prioridad. Entonces, la prioridad no es el punto de decisión. Bueno, el siguiente criterio es por el router ID. ¿Sí? Es por el router ID. El primer criterio entonces es prioridad. El segundo, router ID. Bueno, si se acuerdan, y si no, pues tienen que estudiarlo, el router ID es elegido o es creado, es el nombre del router desde el punto de vista de SPF. Y eso me refiero al router ID, ¿sí? Se genera a través de un comando que se llama router ID. Si nosotros no usamos ese comando router ID para bautizar al router, el protocolo lo que hace es elegir la dirección IP más alta de una interfaz virtual, es decir, de una loopback en el router. Y esa dirección IP más alta de la loopback la toma como el router ID. Acuérdense de eso, lo vimos en la clase pasada. Si no tiene loopback, ¿qué hace? Toma la dirección IP más alta de una interfaz física. ¿Sí? Y con eso se tiene ya el router ID. Entonces, todos los routers tienen un router ID y se van a comparar entre ellos. El que tenga el router más alto es el DR. El que tenga el segundo router ID más alto es el BDR. ¿Sí? Todos los demás tienen el rol de DR Other. O sea, no tienen ninguna actividad como lo hace DR y BDR. Bueno, entonces estos son los criterios para elegir un DR y un BDR. Prioridad la primera y la segunda el router ID más alto. ¿Y cómo se elige el router ID más alto? Acuérdense, por comando, la dirección IP más alta de una interfaz virtual, o sea, loopback. Y el último criterio para el DR,
para el router ID es su dirección más alta de una interfaz física. Disculpe, profesor, enviaron una pregunta en el chat. Dice interfaz virtual y loopback. Adelante, cuando veamos un ejercicio lo vamos a hacer, pero una loopback es una interfaz virtual en un router, ¿sí? Es una interfaz virtual, significa que no es física, que existe dentro del router y que le podemos asignar una IP, pero nada más, ¿sí? Y esas direcciones virtuales o esas interfaces virtuales se le asigna una dirección IP con su máscara, generalmente es una diagonal 32, y sirve para gestionar el equipo, para direccionar tráfico de un punto a otro, o sea, como un punto destino. Generalmente se usa para eso. Y para otros protocolos. Bueno, la interfaz virtual se conoce en Cisco como loopback. ¿Se acuerdan que la computadora tiene una interfaz que se llama localhost? El localhost es la dirección 127.0.0.1. Hemos hablado ya de ella. Que realmente no es esa dirección nada más. Son todo el rango de la dirección que empieza con 127. Todo el rango. Entonces, todas esas direcciones IP pertenecen a una interfaz virtual que tiene la computadora. Nosotros no la configuramos y existe. ¿Sí? Bueno, pero esa es su única dirección y la tiene cada computadora. En Cisco nosotros podemos crear más interfaces virtuales con su dirección IP, con cualquier dirección IP. ¿Sí? No hay un límite. Entonces, en Cisco es muy común configurar interfaces virtuales para que el router, el protocolo, la tome como su router ID, ¿sí? Y al mismo tiempo se aprovecha para gestionar esos equipos, o sea, monitorearlos. Se hace a través de interfaces virtuales. ¿Ok? Bueno, el DR y BDR escuchan por un grupo de multicast. Ese grupo de multicast es este. El 224.06 son grupos de multicast que solamente escucha el DR y BDR. Todos los routers, aquí está, vean, indicado. Todos los routers que están configurados con OSPF, todos, no importa si tienen el rol de DR, BDR o no, pero todos escuchan por el 224.005. Por eso aquí está indicado que el DR escucha por este, pero también el BDR y también el DR, por el 224.005. Entonces todos los routers con OSPF configurado escuchan por el puerto, por el grupo de multicast 224.005. Pero además, si los routers que sean DR y BDR van a escuchar también por el grupo 224.006. Entonces, cuando un router le notifica a su DR o BDR una actualización, tiene que enviarle el tráfico, bueno, la actualización al grupo de multicast 224.006 para que lo escuche nada más el DR y BDR. Una vez que lo recibió el DR y ahora tiene que actualizar a sus vecinos, ahora lo hace por el grupo 224.005 porque es el grupo de multicast que lo usan todos los routers. ¿Sí? Entonces eso también es una parte muy importante, los grupos de multicast. Y esto podría ser usado en su contra en los exámenes. Bueno, y aquí están más, de una manera más específica estos grupos. 224.006 DRBDR. Y el 224.005, todos los routers que tengan OSPF configurado. ¿Sí? ¿Sí me expliqué esta parte?
Bueno, habíamos comentado que para OSPF básicamente y en la actualidad hay dos tipos de redes. Broadcast Multi-Access, esta es una, y la otra punto a punto. Todas las demás son una derivada de lo anterior. Por ejemplo, no Broadcast Multi-Access es una red parecida a esta, que aquí se representa con una nube, pero la diferencia es que en estas redes no Broadcast Multi-Access, como su nombre lo dice, no soportan mensajes de tipo Broadcast ni Multicast, solamente Unicast, es de comunicación de uno a uno. Entonces, como en OSPF, recuerden, lo acabamos de ver, la comunicación y actualizaciones y todo es a través de dos grupos de multicast, 224.005 y el 6, no funcionaría aquí. Entonces OSPF se vuelve una configuración totalmente manual. Es decir, los vecinos tenemos que configurarlos a mano. No es práctico. Pero afortunadamente este tipo de redes ya no existen. Estas. ¿Sí? Y esta otra punto multipunto, pues es propietaria de Cisco. Nada más funciona en Cisco. ¿Sí? Pero teniendo ya las redes que ahora tenemos de Ethernet, o punto a punto con Ethernet, con fibra, ya estas empiezan a estar en desuso. Se usa algo de interfaces, de subinterfaces se llama, pero ya no es tan común como antes. Entonces, básicamente se resume estos dos tipos de redes, Broadcast Multi-Access y punto a punto. Esta es una red Broadcast Multi-Access, apréndanselo. Una red Broadcast Multi-Access es Ethernet. ¿Sí? Y aquí, en este tipo de redes, es donde se lleva a cabo la elección del DR y BDR, que son los que reciben y ejecutan las actualizaciones. Y de punto a punto, aquí no existe el concepto de DR y BDR, nada más son dos routers. Es decir, si se dan cuenta aquí, este es un segmento y este es otro segmento. Entonces, este router, que podría ser el router 2, se comunica con el router 3 nada más, y el router 1 con el router 2. Es decir, router 2 tiene dos vecinos, pero por diferente interfaz o diferente link state. Y nada más tiene por cada link state un solo vecino. Por lo tanto, el concepto de DR y BDR no aplica. ¿Ok? Así que no confundirse. Y estos son más mensajes. ¿Tienen clase a las 8:30? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí que, Sí, tenemos clase. ok, sí que no, me decían si me escuchan. Bueno, Ajá, faltan muy perdón. pocas cosas. La próxima clase lo terminamos. Nos quedamos aquí en tipos de paquetes. ¿Sí? Si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Recuerden que el próximo, habíamos quedado el examen va a ser, bueno, el 29 de octubre, pero el sábado 24 vamos a tener una sesión, a las 11 horas, Ok, sí está bien. para practicar un poco más. Bueno, entonces nos escuchamos el martes. Nos vemos, profe. Buenas noches, Está bien, profe. profe. Buenas noches.